quiero empezar por algunas cosas que vi recién entrando a Alcobendas, que son viviendas sociales, o sea, viviendas destinadas a la gente de menores recursos. ¿Qué tiene que hacer alguien para acceder a una vivienda así? En España existen varios sistemas de viviendas. Está, por supuesto, la vivienda libre, que regula el propio mercado, y luego, destinado a ni más ni menos que al 80% de las rentas de España, existen los sistemas de viviendas de protección, que existen dos tipos de módulos, precio básico y precio limitado, que vienen referenciadas siempre al nivel adquisitivo de la unidad familiar en función del número de miembros. Las viviendas de protección de precio básico se establece oficialmente un módulo de valor euros metro cuadrado, y a las de precio limitado otro módulo algo superior. En las de precio básico, en Alcobendas en concreto, esto se fija entre baremos del Gobierno central y del Gobierno regional. El baremo de precio básico son 1.970 euros metro cuadrado y las de precio limitado 2.450, creo que 2.400 y pico euros metro cuadrado. De tal manera que ese es el valor máximo que tienen esas viviendas en el mercado, y además el mercado establece en algunos momentos determinados ayudas concretas, bien para vía alquiler o vía adquisición, y además se establecen préstamos hipotecarios privilegiados para quienes van a adquirir una vivienda de protección. Un préstamo hipotecario, podríamos decir, lo marca el mercado, pero si en España actualmente un préstamo hipotecario está en el entorno del 5 o 6% de tipo, pues aquí estaríamos diciendo que disfrutan de tipos de interés del orden del 3%, más o menos, y en financiaciones a 30 años y en algunos casos incluso 40, quiere decir que son procesos de adquisición muy a largo plazo, pero que la cuota que tiene que soportar el adquirente de la vivienda es una cuota, vamos a decir, asequible a los niveles a los que... ¿Qué ronda en cuánto, por ejemplo? Pues quiero decir que para adquirir, vamos a decir, una vivienda de... vamos a decir, una vivienda de unos 200.000 euros, una vivienda de 90 a 100 metros cuadrados de protección, unos 200.000 euros, que suelen llevar aparejado obligatoriamente una plaza de parking y habitualmente dos, pues la hipoteca supone que el adquirente pague unos 600 o 650 euros al mes. Claro, cuando lo cual es casi más barato que un alquiler. Absolutamente más barato que un alquiler. El mercado de alquiler además ha tenido un repunte. De hecho, las próximas, el Plan de Vivienda 2018-2021, que se va a presentar ahora y que yo participaré en alguna ponencia, va a fomentar ayudas a los alquileres precisamente para compensar esto. Pero esa misma vivienda ahora mismo, su valor de alquiler rondará aproximadamente un 50% más, es decir, unos 900 euros o 1.000 euros al mes. Y eso evita que esa gente no se vaya a lugares precarios. Porque una cosa que me llama la atención es que no hay, como en América Latina, barrios precarios, no hay casi chabolas ya. No hay casi chabolas, y además es que hubo programas estos del gobierno regional, afortunadamente en Alcobendas no lo hemos padecido, pero hubo programas de realojo liderados por el gobierno regional con colaboración de los municipios. Para terminar con las chabolas. Para terminar con eso. Existe algún núcleo que en la mayor parte de los casos son de inmigrantes venidos de algunos países de Europa del Este, digo en la mayor parte de los casos, pero generalizar siempre con un margen amplio de error, ¿no? Dentro de las viviendas sociales hay dos tipos de viviendas. Sociales para personas en la esquina más marginal, lamentablemente, de la sociedad, con unos recursos muy escasos, donde las viviendas nunca son en propiedad, son siempre en alquiler, con unos alquileres sociales, que normalmente están siempre subvencionados por el ayuntamiento. Son viviendas que se pagan 200 o 300 euros mensuales y están distribuidas. ¿Pero la administración del edificio corresponde al ayuntamiento? Corresponde al ayuntamiento. Y luego hay otro... Es que eso es lo increíble para nosotros. ¿Cómo puede haber un ayuntamiento que gestione incluso un consorcio de un edificio? Y que el edificio esté limpio y funcione. No solamente gestionamos viviendas, nosotros tenemos una empresa pública 100% municipal que se ocupa, por ejemplo, algunos de los edificios que tenemos aquí enfrente son edificios propiedad del ayuntamiento. Los tenemos alquilados
pero la gestión del edificio, el mantenimiento del edificio lo hace esta empresa pública. O sea, hay edificios de oficina que son del municipio. Tenemos 77.000 metros cuadrados de oficinas propias, ¿Y los edificios alquilan? completos, sí. O sea, tiene una inmobiliaria propia. Tenemos una inmobiliaria propia donde no hacemos, por supuesto, competencia desleal, en absoluto, siempre respetamos el precio del mercado, pero actuamos efectivamente, esos son ingresos. Antes no lo he mencionado, esos son ingresos. Eso supone para el ayuntamiento, pues yo diría que aproximadamente un 5% de los ingresos. Y supongo que eso regula el mercado contra la especulación también. De alguna manera sí. El margen de las viviendas de protección es un margen económico que recoge las posibilidades económicas del 80% de los trabajadores españoles, de los asalariados españoles. Y si yo dijera, por tomar un ejemplo, esta propia institución, el Ayuntamiento de Alcobendas, que disponemos entre el propio Ayuntamiento y nuestras empresas públicas, unos 1.700 trabajadores, pues de los 1.700 trabajadores cumplirían condiciones para acceder a viviendas de protección aproximadamente unos 1.500 o 1.600. ¿Y esa vivienda de protección son viviendas de calidad igual? Más aún, la propia normativa en España establece unas distintas clasificaciones, desconozco si en América es igual, en Argentina es igual, distintas clasificaciones en función de su eficiencia energética y medioambiental, y ahora mismo ya por ley deben construirse con un mínimo de calificación energética B, cuando el común de las viviendas en nuestras ciudades están entre el C y el E, y el A es el máximo. Si pudiéramos volver atrás conociendo las necesidades de hoy, el diseño urbano de muchas ciudades sería distinto. No podemos volver atrás, pero en Alcobendas nos adelantamos al futuro para diseñar una nueva forma de hacer ciudad, desde los valores de siempre. La convivencia, el paseo tranquilo, el sonido del agua, el juego, en perfecta armonía con las oportunidades que las nuevas tecnologías y el diseño urbano inteligente nos ofrecen. ¿Qué sistema constructivo se lleva? ¿Qué es lo que más eficiente les ha resultado para que se construyan, tanto en la esfera pública como privada? Vamos a ver, nosotros en la esfera pública construimos por el sistema clásico, por decir así, en la construcción clásica. Existen modelos... Cemento y ladrillos. Cemento y ladrillo. Es el sistema Acero, clásico. paneles, vidrios, steel and glass. El sistema clásico es el que se desarrolla, y cuando me preguntan ¿y cuánto se tarda en construir? Esa es mi pregunta siguiente. Pues los procesos administrativos que son garantistas son tediosos, al mismo tiempo la propia garantía de la contratación, tenemos que hacer un concurso público para adjudicar los proyectos, tenemos que hacer un concurso público después para adjudicar la obra, y algo que hicimos también aquí en Alcobendas es que suprimimos la presencia de políticos, empezando por mí mismo, en las mesas de contratación. Son puramente técnicas. Puramente técnicas. O sea, la contratación de obra pública es técnica. Es técnica. Pero tiene que haber un funcionario que firme. No, técnica de los técnicos municipales, pero sin participación política. ¿Qué protocolo anticorrupción tiene? Somos el municipio número 1 en transparencia en España. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace? Pues, Porque esto es inherente al ser humano. Cualquiera que se meta en la página web del ayuntamiento conoce desde lo que yo gano hasta con quién me recibo, con quién me reúno, hasta lo que cuesta cada concurso, todo, absolutamente todos los gastos, incluso los regalos, si los tuviera, que no han desaparecido en España los regalos, incluso eso yo tendría que declararlo. Todo es absolutamente transparencia. ¿Y cómo controla que sus funcionarios sean honestos? Vamos a ver, los funcionarios y los políticos procedemos de la raza humana. Por eso le digo, hombre. Y la corrupción no viene de la profesión que ejerzas, sino de tu propia condición. Yo diría que nosotros no tenemos ese problema en Alcobendas, no lo hemos detectado nunca, ha habido alguna irregularidad. Hay veces, yo diría más que a veces la tendencia de ayudar a un amigo, más que la corrupción, también hay que controlarlo, porque estamos administrando el dinero público, no es nuestro, somos administradores, ¿no? Sí, y esa ayuda puede terminar en un error o en una ineficiencia. En Alcobendas no hay corrupción. Yo creo que está muy en nuestro ADN que esta es una ciudad limpia en ese sentido y no hay problemas. Si me permiten presumir,
la Fundación Transparencia Internacional nos viene considerando al Ayuntamiento de Alcobendas en los últimos 5 años el ayuntamiento más transparente de España. Muy bien. Además de haber recibido, como saben recientemente, fue a finales de 2016, el Excellence Award de EFQM, European Foundation for Quality and Management, es decir, como la organización más eficiente y de calidad de Europa. O sea, el ayuntamiento mejor gestionado. La primera vez que una administración lo ha sido en toda Europa fuimos nosotros, compitiendo con BMW, con Bosch, como un ayuntamiento compite con empresas. Compitiendo y es como más eficiente que de eficiencia y calidad. Que una empresa. Eso es. La Unión Europea, a través de los fondos DUSI, ha reconocido el valor transformador del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alcobendas en torno al centro, otorgando 3,5 millones de euros para el proyecto Ecoboulevard Digital. La fortaleza financiera de Alcobendas permite cofinanciar esta oportunidad de comenzar a transformar el distrito centro. Volvemos al origen de la ciudad, con ideas del siglo XXI y actuaciones que van a generar una onda expansiva de renovación y modernidad hacia los barrios más antiguos, hacia el corazón y centro de la ciudad. ¿Qué son los polígonos industriales? Los polígonos industriales son aquellas zonas de la ciudad donde se concentran la parte productiva. Y podríamos distinguir, cuando se dice polígono industrial, es industria. Nosotros distinguimos entre un polígono industrial, que hay industria, y un parque empresarial, todos son empresas, donde normalmente la predominancia es la de oficinas, como en este caso donde estamos, y aquí vemos edificios donde no hay si hay una producción, puede ser una producción de computación o de informática o una cosa así, pero normalmente son las sedes. Como servicios, es una sección de servicios. Exacto. ¿Por qué están viniendo tantas empresas, incluso multinacionales, a radicarse aquí a Alcobendas? Yo creo que porque les cuidamos bien. Bueno, no, eso es una respuesta diplomática. No, pero es que es así. ¿Algún interés? Lo hacen por interés, hombre. Bueno, vamos a ver, hay razones objetivas. Alcobendas está unido a Madrid, lo cual es una ventaja, evidentemente, unido físicamente. Hay calles donde una acera es Madrid capital, y la otra acera es Alcobendas. Una parte del aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una parte de ello está en el término municipal de Alcobendas. Por lo tanto, tenemos la terminal 4 del aeropuerto a 10 minutos. Y luego hay zonas que en la ordenación de la ciudad se han establecido como esta en la que estamos, para empresas, y otra como polígono industrial. El polígono industrial es mucho más viejo y ahí sí que hay realmente industria. Bueno, a partir del momento en que entendimos que Alcobendas era una ciudad que reunía condiciones, la proximidad y todo esto, empezamos a promover Alcobendas. Transformar un paisaje urbano supone también generar nuevas oportunidades para todos. Por eso el Ecoboulevard Digital va más allá de una transformación urbana y contempla políticas sociales, empresariales, creativas, artísticas, medioambientales, que impulsan proyectos de captación de talento, arte, emprendimiento, deporte, comunicación, cultura e innovación. Ecoboulevard Digital integra y rompe barreras facilitando el acceso al distrito centro, dinamizando su comercio, fomentando la accesibilidad e impulsando un pulmón de aire, agua y vegetación a todos los vecinos. ¿Por qué vienen las empresas a radicarse aquí a Alcobendas? Pues yo voy a decir que hay varios motivos. Porque ha habido un boom de radicaciones en el último tiempo. Hay varios motivos. Primero, indudablemente estamos en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma con mayor eficiencia del conjunto del Estado español ahora mismo, y en la que nos hemos subido a un tren que andaba con fuerza. Eso es indudable. Segundo, voy a decir también que es un azar a nuestro favor, estamos situados en un lugar estratégico de la Comunidad de Madrid, al norte de Madrid, que es la mejor zona de Madrid, y además a 5 minutos de la terminal T4, que es la principal del aeropuerto de Barajas. Tercero, porque tenemos un sistema fiscal que es nuestra presión fiscal es la segunda o tercera más baja de la Comunidad de Madrid, y el esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Alcobendas es el mejor de toda la Comunidad de Madrid. Firmamos acuerdos para que sus trabajadores puedan tener los mismos servicios deportivos, culturales, las mismas condiciones que si estuvieran tributando aquí, si fueran vecinos. Y además de eso, es lo que iba a decir antes, llegamos a acuerdos
cuando sabemos que una empresa va a tardar unos meses, un año o 2 años en montarse aquí, pero empiezan, les ofrecemos a través de la bolsa de empleo del ayuntamiento formar a personas locales con el perfil profesional que ellos luego vayan a demandar. ¿Qué cantidad de gente de la que vive en Alcobendas trabaja en Alcobendas? No tengo la cifra exacta, aunque sí le puedo decir que en Alcobendas somos 116.000 habitantes y en Alcobendas hay 100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, es decir, 100.000 trabajadores. Nosotros somos gente que viene de afuera. Receptores de trabajadores y, de hecho, cuando constatamos los desempleados de Alcobendas, cuál es el origen, en la mayor parte de los casos son producidos por desempleos de empresas fuera de Alcobendas. Quiero decir que no tengo la estadística exacta de cuántos trabajan aquí, pero es un número amplio. En Argentina se habló mucho de la crisis inmobiliaria del año 2012. ¿Cómo se salió de eso? En el año 2012 estábamos cerca de salir. La crisis inmobiliaria empezó en el año 2007 y la verdad es que tiene dos aspectos. El primero es que, como saben, en España no tenemos política monetaria propia, nuestra moneda es el euro. Esto da una estabilidad que evita la quiebra, pero al mismo tiempo genera una conflictividad grave. Cuando hay una crisis, que el origen es inmobiliario, pero que hay una caída repentina e impresionante de los precios, donde se quedan muchos valores perdidos, hay una grave crisis que con política propia hubiera supuesto una devaluación de la moneda. Cuando no hay devaluación de la moneda, lo que hubo en España, y fue muy duro de asumir, fue una devaluación de los salarios. Y de hecho, los salarios ahora en España todavía no han alcanzado los niveles del año 2007-2008. Estamos por debajo de aquellos salarios. Lo que sí estamos alcanzando es el nivel de ocupación de los años 2007-2008. Se ha recuperado el empleo, no el salario. Exacto. Y esto ha sido el mayor esfuerzo de los españoles, está en esa línea. Esa es la línea que ha permitido superar esa crisis y con una política económica muy rigurosa, a veces difícil de asumir, y que en algunos casos, bueno, pues para las corporaciones municipales se nos impuso la imposibilidad de tener déficit. Eso vivo, porque uno de los debates que estamos teniendo en Argentina es sobre cómo gestionar los presupuestos públicos sin incurrir en déficit. Nosotros nos habíamos adelantado a ello. Nosotros ya en el año 2007 partimos de hacer unos presupuestos en base cero e hicimos una reducción, para que se hagan una idea, ajustamos. ¿En qué ajustaron? Pues voy a decir la macrocifra y luego le pongo ejemplos nimios si quiere. La primera macrocifra, pasamos de unos presupuestos de 300 millones de euros a 160 millones de euros. Casi la mitad. Y no suprimimos ni un solo servicio público. Quiero decir, ¿Y dónde se iba ese dinero? Le pongo algún ejemplo que puede parecer ridículo, pero que no lo es porque es significativo. El gabinete de alcaldía, gastos de gabinete de alcaldía presupuestados en el año 2006, 400.000 euros al año. Presupuestados actualmente, 20.000 euros al año. Y funciona. Y funciona. ¿Y dónde se iba? Pues, como lo ¿En puedo distracciones, decir, en capas geológicas de empleados, en qué? En algunos festines, en algunos apoyos a manifestaciones, en un montón de cosas absolutamente prescindibles que no redundaban en servicio público. O, por decirlo de alguna manera, en eficiencia. En esta misma casa, la anterior corporación, nosotros llegamos al gobierno en el año 2007, pues tenía la costumbre de cada año, cada 2 años, cambiar los muebles. Los muebles que ustedes ven son los que utilizaba mi predecesor hace 11 años. Están bárbaros, digo. Los mismos. Les cambié el forro del cuero y el sillón, que es absolutamente deplorable en su color, como no me afecta al trabajo, pues llevo 11 años trabajando sentado en la misma silla y no me afecta la eficiencia. O sea, austeridad. Gastos de caja fija, que llaman, es decir, gastos que hay que justificar, pero dinero disponible. En 11 años yo he gastado menos que mi predecesor en uno. Un lugar para vecinos y familias, para emprendedores y creativos, para niños, jóvenes y mayores, para visitantes de dentro y de fuera de Alcobendas. Un nuevo espacio sugerente, atractivo, inteligente y abierto a todos.
Un espacio de cohesión social y excelencia ambiental, lleno de vida, equipado y cualificado para ayudar a definir el perfil urbano de Alcobendas en el siglo XXI. Abrimos las puertas al futuro de nuestra gran ciudad. ¿Te apuntas? ¿Cómo hacen para destinar el dinero? ¿Cómo decide usted en qué gasta la comuna? Bueno, hay una parte que son los gastos fijos, el personal, el abastecimiento de la ciudad, el mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de todos los servicios públicos, zonas verdes, zonas deportivas, zonas culturales. Levantar la persiana de Alcobendas todas las mañanas tiene un coste. Y después está lo que es el capítulo de inversiones, lo que son mejoras de la ciudad, que eso lo decidimos, pero siempre escuchando lo que los vecinos quieren. Pero, por ejemplo, una cuestión que yo calculo que es una apuesta estratégica de su gestión. Hay un sistema de recolección de la basura neumático. Eso, ¿cómo lo decide? Eso lo decidimos. Bueno, evidentemente el que la situación económica de la ciudad sea buena te permite acometer proyectos de ese tipo, que es una ventaja para los vecinos, pero que requiere una inversión notable. Si no tienes para la inversión, no lo haces. La decisión está... yo tengo que decir que por encima de los políticos que están en Alcobendas, hay funcionarios municipales, profesionales, con una experiencia magnífica, que hacen las cosas muy bien y saben muy bien las cosas. Nosotros tenemos un proyecto político, nos presentamos a las elecciones con un programa... Pero la gestión es la gestión, hombre. La gestión de los técnicos es impecable, impecable. La carga impositiva municipal a una empresa que se radica acá, ¿de qué orden es? Una empresa cuando se va a radicar aquí, lo primero que tiene que hacer, vamos a suponer que quiere construirse sus oficinas aquí. Pues el impuesto de construcciones, que viene siendo yo creo que aproximadamente un 8%, 9% del presupuesto de construcción, en función de la zona de la ciudad que está y de programas para el desarrollo empresarial, nosotros podemos bonificar hasta en un 80% el impuesto de construcciones vinculado a la creación de empleo en Alcobendas. Y tenemos programas para el desarrollo empresarial y renovación empresarial vinculado a la creación de empleo. Además, que no es menor para las empresas, como decía antes, es que pueden obtener sus licencias tanto para conseguir para su actividad en tiempos que no tienen parangón en otros lugares de la propia Comunidad de Madrid, y eso facilita muchísimo. Bajar el nivel de traba burocrática. Absolutamente. Los tiempos, como digo, una licencia de actividad para una empresa nueva que se vaya a radicar en Madrid capital puede tardar 18 meses y aquí uno. Ahora bien, lo acompañamos que la empresa que abra sin licencia será inspeccionada y somos rigurosos también en ello. Quiero decir que tiene que ir aparejado el rigor en la prestación del servicio como en el control. Con la facilidad.